noche nos ponemos nuestros trajes de explorador y nos sumergimos en el mayor hallazgo arqueológico de la historia. Fue lo que me dijo Dr. File, porque ya estamos con Cristian Contreras Radovich. ¿Cómo está, Dr. File? Bienvenido. Ignacio, un gusto estar contigo como siempre acá. Como tú dijiste, para meternos en una exploración fantástica y apasionante, sobre todo para aquellos que disfrutamos con la arqueología antigua, misteriosa también, y que guarda tantos secretos e incluso maldiciones. ¿Incluso maldiciones? ¿Es cierto que Dr. File estuvo junto a Tutankamón? Estuve junto a Tutankamón, tenemos unos registros. Aquí estamos. Esa es la entrada a la tumba de Tutankamón, en el Valle de los Reyes, en Egipto. Estaba más joven ahí, Dr. File, ¿eh? ¿O esto fue hace poco? Menos barba, por último. ¿Tú decís? Hay un estilo distinto, hay que decirlo. Yo pensé que Tutankamón, el que lo acompañaba al lado, lo sacó de la tumba para la foto, me parecería una herejía eso, ¿no? Pues para uno como explorador, querido, e investigador en terreno de estas cosas, realmente cuando uno llega y está en ese lugar, es realmente impactante, porque imagínate cuántas leyendas, cuántos mitos urbanos, cuántas películas de la momia se hicieron a partir de esa tumba que vimos recién ahí. ¿Es efectivamente, como lo presenté, el mayor hallazgo arqueológico de la historia? Es razonablemente discutible. Pero está en el top 5. Está en el top 3, yo creo, top 5, obviamente. Y por mucho tiempo, de todas maneras, fue el mayor hallazgo arqueológico de la historia. Eso es así. Ahora, durante los cientos de años que se enterraron faraones y dignatarios en el Valle de los Reyes, fíjate tú que, bueno, fueron descubiertos muchos, pero el único que aún permanece en ese lugar, la única momia que permanece, es la de Tutankamón. ¿Por qué razón? Por el misterio que vamos a ir decodificando. Excelente. Ahora, para comprender, y vamos explorando, porque si uno se va al tiro a la tumba y no sabe el contexto o ciertas cosas fundamentales, porque nos vamos a ir metiendo en el fondo en la dinastía 18 de Egipto. Estamos hablando del 2300 antes de Cristo, aproximadamente. Una dinastía tremendamente revolucionaria que marcó la historia de Egipto y marcó la historia del mundo entero, la dinastía de Tutankamón. Ahora, para ir metiéndonos, te invito a los amigos y comprender bien, vamos a ver lo que son los 7 peldaños de la creación de Egipto, que en el fondo te va a dar el marco en qué creían los antiguos egipcios. Señor director, si quieres vamos con el primer video y lo vamos explicando. Esto representa el primer peldaño, que es la Ma'at, la energía original que se manifiesta a partir de una montaña piramidal que surge de las aguas, la Ma'at. Después viene el huevo, la divinidad sagrada. Después del huevo viene la trinidad cósmica por excelencia, Ra, Atum y Khenfri. Si uno no pasa por esto, no va a comprender Egipto. Son 7 peldaños. Después de la Trinidad vienen los dioses astrales, como el aire, el espacio, la tierra, que son en el fondo los grandes astros del universo. Ese es el 4.º peldaño. En el 5.º peldaño, los dioses zoomórficos, que son los grandes dioses gobernantes en el fondo de Egipto. Sekhmet, Anubis, Horus, y una serie de animales que mezclan en el fondo la antropología, digamos, al hombre con las bestias, que son en el 5.º peldaño, que son fundamentales para entender. Y hay muchísimos dioses que tienen estas características que estamos viendo. Ibis, Anubis,
y una serie de otros que representan, incluso el Nilo era un dios, para que... El mismo río. El mismo río era un dios. Entonces ya vamos viendo los peldaños de cómo ellos conformaban el universo en aquel año 3300 antes de Cristo. Las serpientes también eran dioses. ¿Cuántos dioses aproximadamente formaban esta cosmovisión? Incontables. Muchísimos. Eran muchísimos, muchísimos. Pero después de los dioses zoomórficos venía el sexto peldaño, que era el faraón. El faraón era el representante de los dioses en la tierra. Entonces están los dioses y solamente hay un representante, que es el faraón. De todos los dioses. De todos los dioses. Es el vicario de los dioses en la tierra, el faraón. Y en el séptimo peldaño, el pueblo egipcio. Con esos 7 peldaños tú vas a comprender en el fondo la cosmovisión o cosmogonía del antiguo Egipto, que era un antiguo Egipto evidentemente politeísta. Ahí está, doctor File, en el templo de Horus. En el templo de Horus, que es muy importante. Ahora, viendo esto, ¿por qué decimos esto? Porque es fundamental comprender los 7 peldaños. Recuerda, el número 7 es el número mágico de Egipto, y con ese número es tu cartita. Es decir, tú lo aplicas para estudiar Egipto y vas a ir conociendo Egipto. Por lo tanto, desde la unidad primordial, que es la energía de la Maat, el huevo, la Trinidad, los dioses astrales, los dioses zoomórficos, el faraón y el pueblo de Egipto, porque Egipto significa la casa del Ka de paz, la casa del espíritu del Dios paz. Y el espíritu del Dios paz en el fondo es quien sostiene el huevo. Del huevo surge la Trinidad y todo lo demás. Pues bien, dicho esto, te invito a conocer entonces la dinastía más revolucionaria que alguna vez pisó Egipto, que es la dinastía 18, cuyo gran faraón fue Akenatón. Tenemos algunas imágenes de Akenatón, Nefertite y Tutankamón. Este es un busto de Akenatón. Ella es Nefertiti, la madre de Akenatón. En realidad no era la madre, pero bueno, es de alguna forma la madrastra, porque el faraón Akenatón se casó primero con Quilla, y con Quilla tuvo a Tutankamón, y después se casó con Nefertiti, con el cual tuvo a Meritatón, Mequetatón y Angesenamón. Qué extraña esa imagen del cráneo que aparecía ahí, ¿eh? Esa. Son las grandes claves de esta dinastía. Pero ¿por qué es importante esta dinastía? Porque, mira, vimos recién que Egipto había sido politeísta durante los miles de años antes de esta dinastía. Y cuando aparece en el fondo el gran faraón Akenatón, él genera una revolución en Egipto y borra de Egipto entero la veneración a todos los dioses zoomórficos que habían, e instaura solamente la creencia en un dios, que es Atón. ¿Por qué es tan relevante esta dinastía 18? Porque aquí están las raíces del monoteísmo posterior que influye en Abraham. Es la primera vez en la historia de la humanidad que a alguien se le ocurre venerar a solamente un dios. Esto es fantástico, pero también tremendamente problemático, porque tan pronto hace esto, imagínate, le quitó el poder a toda la casta de sacerdotes, que era el segundo peldaño. Está el faraón y después venían los sacerdotes. Entonces Akenatón le quita el poder a los sacerdotes, cosa que generó el malestar general en todo Egipto
de esta clase social fundamental y casta de sacerdotes que tenían muchísimo poder. Eso es lo que hizo en el fondo el padre de Tutankamón. Una revolución que, si quieren, la podemos ver en el próximo video que hemos preparado para un poco recrear la vista y recrear un poco lo que fue aquella revolución. Este es Akenatón, cráneo ovalado, también representado por esa corona gigantesca. Estas son grabados originales de la familia de Akenatón, Nefertiti, y este es el gran faraón Akenatón. Para muchos, el padre y el origen del monoteísmo en la tierra. Mira. Veneraban a Atón, el disco solar, y borraron al resto de dioses zoomórficos del panteón egipcio. Era la tremenda revolución, querido Ignacio. Increíble, mira. ¿Te das cuenta? Los borraron. Y con ellos todo el poder de la casta de sacerdotes. Una revolución que fue tremendamente conflictiva. Y fíjate también estos, la familia de Akenatón con Nefertiti y sus hijas. Ahora, esto es bien increíble porque no es que ambas cosmovisiones estuviesen conviviendo, sino que se borran de un paraguaso todos esos dioses y se cree solamente en el sol. Después de 2000 años prácticamente de creencias politeístas, llega Akenatón Y dice, no señor, y así lo no es la borra. cosa. Y crea una nueva capital que va a ser Amarna, que es, estas son las representaciones. Construye una nueva capital para el Egipto, que justo queda en la mitad del Egipto. Eso fue lo que hizo Akenatón y esa dinastía tremendamente revolucionaria. Estos son los huesos de Akenatón que muestran aún, al menos preservados, el gigantesco cráneo que tenía. Mira. Y, como dijimos, lo que hizo, y es bueno resaltarlo para que todos los amigos en casa lo sepan siempre, en el fondo aquí están las raíces del monoteísmo. Aunque en realidad lo que hicieron fue lo que hizo en realidad no fue el monoteísmo actual como se conoce doctrinalmente. Él hizo en estricto sentido una revolución monolátrica, es decir, juntó la idolatría a todos los dioses en uno solo. Perfecto. Y los borró los otros. Ahora, cuando uno dice los borra literalmente, es decir, sus ejércitos van borrando todos los dioses de los jeroglíficos, de todas las murallas, de todas las grandes ciudades egipcias. Por lo tanto, tremendamente importante lo que hizo esta dinastía 18, la dinastía en el fondo de Tutankamón, la dinastía de Akenatón y Nefertiti, de cráneos ovalados, de misteriosos cráneos ovalados. Esa es la introducción. ¿Te parece, no? Cuando vimos esas imágenes de algún expedicionario, arqueólogo, removiendo los restos de Tutankamón, me parece que era esa tumba, inmediatamente uno se acuerda de la cantidad inmensa de mitología y sobre todo de las presuntas maldiciones con las que cargaron en algún minuto todos estos científicos. Recuerda lo que es la maldición. Se metieron donde no debía, parece. Las maldiciones, en el fondo, son deseos malignos que se cumplen por el poder mágico de la palabra. Eso es una maldición. Tremendo. Pero dicho esto, y dejando ese contexto, Ignacio, podemos ir metiendo en el descubrimiento propiamente tal, porque ¿qué es lo que sucede? Sucede que tan pronto el padre Akenatón muere, hereda evidentemente la sucesión, el rey, el poder, lo hereda Tutankamón, pero gobierna muy poco tiempo. ¿Qué tan poco tiempo? Unos 6 a 8 años gobierna, pero era muy joven, era el faraón niño, el faraón joven.
y en realidad gobernó en gran medida apoyado por su tío, que eran grandes generales, y también una cosa muy relevante, decir que cuando asume el poder, Akenatón le devuelve el poder a la casta sacerdotal e instaura nuevamente el politeísmo. Y al poco tiempo muere. Por lo tanto, de alguna forma, la reforma que hizo Akenatón duró lo que él gobernó, y Tutankamón, que es el gran tesoro que vamos a descubrir hoy día, le devolvió el poder a la casta sacerdotal y reinstauró el politeísmo. Seguimos conversando junto a Cristian Contreras Radovich acerca de los misterios de Egipto y en particular el mayor hallazgo arqueológico de la historia. En 1922 se descubre la tumba de Tutankamón, ¿no? Y aquí nos metemos en la historia del descubrimiento, como tú dijiste. Y es bueno mencionar primero que nada a una persona que se llama Theodore Davis. ¿Quién es Theodore Davis? Theodore Davis es un arqueólogo, un gran descubridor, porque él a principios del siglo XX, entre 1904, es la persona que vemos acá. Un capo. Un capo, porque en 10 años, entre 1904 y 1914, Theodore Davis descubrió una treintena de tumbas en el Valle de los Reyes. Entonces, imagínate el descubrimiento. Antes de ese hallazgo no existían antecedentes al respecto, ¿no? En el Valle de los Reyes, no. O sea, no se habían descubierto. Y Theodore Davis los descubre 30 grandes tumbas. Ramsés II, Ramsés IV, bueno, y cuántas otras. Pero en 1907, él descubrió el sello de la tumba de Tutankamón, el hijo de Akenatón. ¿Qué significa el sello? El sello es como la marca. La marca. ¿Será eso? Déjame verlo bien. Efectivamente, es parecido a ese sello. Déjame verlo bien. Es el sello de Tutankamón, descubierto en 1907. Pero ¿qué es lo que sucede? Theodore Davis, imagínate todas las tumbas, no le dedica tiempo a este descubrimiento, además que solamente había encontrado el sello. Y se dedica a seguir sus exploraciones y descubriendo otras tumbas. Pero este sello lo toma Howard Carter, el arqueólogo quizá más famoso del mundo hasta ese tiempo, por lo que descubrió. Entonces él dice, en alguna parte tiene que estar el sello, o sea, tiene que estar la tumba de Tutankamón si encontramos el sello. Pues bien, se dedica durante 6 años a explorar. Trianguló un espacio que iba entre la tumba de Ramsés II, Ramsés IV y Merenptah. Buscando cierta lógica en la... Claro. En los féretros, digamos. Efectivamente. En las tumbas mismas. En las tumbas. Y trianguló ese espacio entre esas 3 tumbas y estuvo 6 años investigando, escarbando, y no encontraba nada. Nada. Hasta que llega nuevamente el año 7. El 7 de alguna forma es mágico en todo este descubrimiento. El año 7 de sus propias investigaciones. De sus propias investigaciones, y su financista, que era Lord Carnarvon, le dice, ok, ya he gastado mucha plata, pero te voy a financiar el 7º año. Séptimo y último. 7º y último año. Y sucede que el 4 de noviembre de 1922, Howard Carter descubre finalmente el peldaño de una escalera que bajaba hacia no se sabía qué en ese minuto. Pues 22 días después, finalmente estaba frente a la puerta de la tumba de Tutankamón.
cuenta la leyenda, porque aquí ya comienza a aparecer la leyenda, que en presencia al menos, mira, el equipo que había detrás de Howard Carter, habían como 58 personas. Los que ingresaron eran más pocos, pero afuera había muchos. Y cuenta la leyenda que antes de romper la puerta sellada que daba ingreso a la tumba, había una maldición que decía: la muerte golpeará con sus alas ligeras a aquel que perturbe el sueño del faraón. Lo perturbó. Golpéala, rompe la puerta de piedra, mete la cabeza hacia adentro y le preguntan: ¿qué ves? Howard Carter dice: cosas maravillosas, porque lo que descubrió adentro ha sido durante muchísimo tiempo el mayor tesoro arqueológico encontrado en la historia de la humanidad. Solamente se podría llegar a comparar hoy día en términos del peso oro con lo que se ha descubierto hace muy poco tiempo en el norte de Perú, en las tumbas del señor de Zipán y del señor de Sicán, donde se encontró 1 tonelada de oro en Perú. Wow. Entonces, por eso te digo, es razonablemente discutible si es que es el más grande, pero evidentemente hasta ese minuto era lo más increíble que había. Paréntesis, ¿por qué el faraón se iba con tantas riquezas? Se iba porque se tenía una creencia completamente de certeza que la vida no terminaba en la muerte. Entonces, se le... En este paso a otro estado se llevaba... las cosas que lo rodeaban. Cuánta riqueza y oro y en fin se podía. Así es. En otros casos, en otras tumbas, por ejemplo, habían sacrificios en la tumba del señor de Zipán, grandes sacrificios que supuestamente lo acompañaban. Aquí estamos viendo un poquito el video del descubrimiento y también de la maldición, porque tan pronto, ahí estuvimos nosotros, querido Ignacio, pero tan pronto... Uy, ahí está, ahí mismo. Ahí mismo. ¿Qué es lo que sucede? Que tan pronto Howard Carter cataloga todo el tesoro que se encontró, inmediatamente comienzan a haber muertes tremendamente sospechosas. Fíjate tú que esto fue en noviembre del año 1922. En marzo de 1923, su financista, Lord Carnarvon, se afeita y justo se afeita una parte de su cara que había sido picado por un mosquito. Ya. Se le infectó y se murió Lord Carnarvon de neumonía. ¿Qué mes fue este? En marzo de 1923, o sea, a los 4 meses después. 4 meses después. Tan pronto Lord Carnarvon se muere, los diarios de Londres y de Inglaterra comienzan a hablar de la maldición. En realidad, quien infló todo esto de la maldición fueron los periódicos de Inglaterra. Y por un motivo bastante simple, si uno lo quiere ver, porque Lord Carnarvon le dio la primicia del descubrimiento solamente al London Times. Y los otros no quedaron, digamos, conforme con esto. Por lo tanto, después de la muerte de Lord Carnarvon, se comienza a hacer una campaña un poco de desprestigio y de hablar de esta maldición de la momia de Tutankamón. Seguimos en esta noche de mentiras verdaderas junto a Dr. File, desmenuzando uno de los grandes misterios arqueológicos de la humanidad. Cuando estos arqueólogos, estos científicos logran dar con la tumba de Tutankamón, se desata la llamada maldición de la momia. Así es, y como decíamos, murió Lord Carnarvon a los 4 meses después
por una infección a partir de un mosquito, digamos, que se lo afectó. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahí comienzan los diarios ingleses a exaltar esto de la maldición. Sin embargo, al poco tiempo después, muere el hermano de Lord Carnarvon, de una muerte misteriosa. Al poco tiempo después, ya van 2 muertes, muere Arthur Mace. Arthur Mace fue el último que dio el golpe en el muro de la Cámara Real. Tercera muerte misteriosa, al poco tiempo. La cuarta muerte misteriosa es Douglas Reid, que fue el que hizo la radiografía de la momia. Le hizo la radiografía a Tutankamón, enfermó y 2 meses después de haber hecho la radiografía, murió de una manera inexplicable. 2 meses después muere. Después de hacerle la radiografía. Después la secretaria de Howard Carter murió de un ataque al corazón. Y producto de esta muerte, su padre se suicida. Y finalmente un profesor canadiense que estudió la tumba junto con Carter, también de un ataque cerebral, fallece. 7 muertes que le dan el sello a la gran maldición de la momia. La persecución del número. La persecución del número. Después murieron más personas relativamente vinculadas, pero esas primeros 7 muertes son las que de alguna forma, digamos, quedan en el imaginario popular. Y gatillan el mito ya a niveles insospechados. Claro, y son digamos, son las que causan después las películas. A partir de estas muertes se generan grandes películas de la momia y de la maldición. Ahora, ¿cuál fue? En la pregunta, ¿por qué se murieron? Muchas personas se dicen. Mira. Indiana Jones de fondo, tremendo. Pero excelente, excelente. Ya vamos a estar en terreno juntos nosotros nuevamente, querido Ignacio, para ir en búsqueda de lo desconocido, que es apasionante para uno. Estamos armando una expedición con el equipo de fin de semana de Mentiras Verdaderas. Fíjate, entonces, ¿por qué se habrá? Mira, ¿cuál es la explicación de la maldición? Se dice que la tumba estaba completamente sellada, o sea, era una tumba sellada, y que las murallas de la tumba guardaban unas esporas venenosas que probablemente la respiraron y causaron de alguna forma estos males que derivaron en estas muertes. O sea, por lo tanto, la tumba ya tenía una trampa. es posible que le hayan puesto una trampa, porque la magia con la cual la casta sacerdotal gobernaba en aquel 1300 antes de Cristo era enorme. Hacían magia, tenían ungüentos, hacían las momificaciones. Por lo tanto, la causa principal se le ha atribuido a esto. Incluso se cuenta, imagínate lo que fue cuando entran por primera vez y le sacan una foto con un flash a unas flores que habían adentro. Y tan pronto le sacan la foto, se desvanece la flor. Claro, estaba sellada completamente. Vaya a saber uno qué tenía, qué había en ese momento dado del descubrimiento. Pero eso fue lo que ocurrió, y la respuesta racional que uno tiene es que habían unas esporas venenosas en las murallas, y eso se ha comprobado científicamente. Lo que pasa es que muchas muertes posteriores fueron, claro, al mismo tiempo, inexplicables. Claro, causan suspicacia. Efectivamente. Ahora, lo invito, y te invito, querido Ignacio, a ver el tesoro. No, ¿qué había adentro? ¿Qué había adentro? Porque eso es muy interesante. Vamos, señor director, con el video del tesoro, porque ahí nos vamos a ir metiendo un poco en las maravillas que se descubrieron. Recuerda que habían tres cámaras. Volvemos a ese día de noviembre de 1922. Sí, se descubrieron más de 5000 objetos,
4 pequeñas cámaras catalogadas durante varios años. En la antecámara había mobiliarios, carros, armas, vestidos, comida. En la cámara anexa, que se llama, habían vasijas, muebles. Propiamente tal, en la cámara funeraria, se encontraron, era la única con pinturas en las murallas, se encontraron 4 capillas de madera recubiertas de oro, Increíble. encajadas una dentro de la otra, y 3 ataúdes antropomorfos, encajados uno dentro del otro, de madera enchapada en oro los 2 primeros, y de oro macizo el último, el más interno. Ese sarcófago de oro puro contenía la momia de Tutankamón y uno de los objetos arqueológicos más magnéticos que me ha tocado ver con mis propios ojos, que es la máscara de Tutankamón. También en la cámara del tesoro se encontraron vísceras momificadas. Paréntesis, ¿pudiste ver la máscara? Sí. ¿Y cómo las exhiben la máscara? Está en el Museo del Cairo. Todos estos objetos que nosotros estamos viendo acá se exhiben en el Museo del Cairo. Entonces uno los puede ver. Fíjate tú que la máscara de Tutankamón es una máscara magnética. ¿Cuánto mide eso? ¿Cuánto llegará a pesar? No sé exactamente el peso, pero la máscara será de este porte más o menos. O sea, unos 80 centímetros. Claro. Y de oro macizo. Wow. Y con una fineza nunca vista. No hay ninguna máscara, ni siquiera ninguna máscara, ni las del señor de Zipán, que son máscaras de oro también que se encontraron, ni las máscaras griegas de oro que se han encontrado, tan bellas como la máscara de Tutankamón. Yo recuerdo que la exploración te guarda grandes sorpresas. Y una de las sorpresas fue encontrarme con la máscara. Quedaste congelado. Me quedé congelado durante más de media hora mirando la máscara, simplemente parado frente a la máscara. Y afortunadamente me paré y tuve media hora la máscara frente a mis ojos observándola. Pero si uno recuerda, era como que no te podías desprender. O sea, es como quizá cuando ves un bonito cuadro que te quedas observándolo y observándolo. Por eso fue un gran descubrimiento. Fíjate tú que también en la cámara propiamente tal, la cámara del tesoro, se encontraron vísceras, panes, pasteles, miel. Tenía un problema en una pierna, entonces ocupaba bastones. Cojeaba. Se encontraron 130 bastones, sí, efectivamente, cojeaba. Y taparrabos. E incluso se encontraron los fetos de 2 hijos. Uno que aparentemente no habría nacido y otro que habría nacido. Los fetos. Muchas de las esculturas que estamos viendo acá enchapadas en oro presenta y aparece Tutankamón con Anankhesamón, que es en el fondo una de las hijas de Nefertiti con Akenatón, es decir, hay un incesto ahí. Pero eso es propio de aquellos tiempos. Casarse entre los hermanos reyes era propio. Entonces, Anankhesamón, cráneo ovalado, fue su gran mujer. Ahora duró poco, se casaron, pero bueno, fue la mujer de Tutankamón. Se encontraron 13 capas de lino que envolvían el cuerpo cuando se hace ya el descubrimiento, la profanación de la momia propiamente tal que la hemos estado viendo en las imágenes. Mira, se encontraron 13 capas de lino y entre estas capas una cantidad de talismanes, piedras preciosas, de oro, que están en el Museo del Cairo y que se pueden observar. Realmente una maravilla de joyas que... Qué increíble. Más allá de las joyas en específico, todo era muy valioso al momento de ser encontrado, ¿no? Todo, hasta el alimento,
Imagínate. Esos fetos, qué cosa más Se extraña. encontraron uvas, almendras, miel, dátiles, especies de distintas partes de Egipto, Es más aperado que Tutankamón. canela. Se encontró también, por ejemplo, habían dentro de los bastones, habían bastones de marfil, por ejemplo, otros de plata y otros de oro. Es decir, fantástico. Ahora, también hay que recordar que el enterramiento duró muy poco. Tanta cosa que tenía Tutankamón. ¿No habrá tenido el mal de Diógenes? Mira, Con mucho respeto. recordemos que Vaya, las llega la momificaciones duraban alrededor de más de casi 300 días, duraban 260 y tantos días las momificaciones. Era todo un rito. Todo un rito para quedar bien momificado y que sirva la momia, porque al sacar las vísceras, lo que hace la momificación es que guarda una cavidad adentro de la momia para que el alma pueda estar adentro de la momia. Esa es la función principal de la momificación, que después con el ritual de la apertura de la boca, el espíritu sale y puede entrar en las pruebas hasta llegar al salón del juicio y el jardín de los juncos. Eso es parte del libro de los muertos, Ignacio. Recuerda, #DrFileMB, @Mentiras la Red. Seguimos revisando los mitos detrás de la tumba de Tutankamón, pero ya estamos en una parte interesante, ¿no? Todos los tesoros que aparecen a su alrededor. Como decía, habían 46 arcos, habían mazas, habían boomerang, habían cuchillos, habían 6 carruajes, muchos de estos de oro. Habían también, artefactos para cazar. Por lo tanto, el tesoro que se encuentra desde el alimento, desde los fetos, desde las canupias que guardan las vísceras, se puede llegar a una perfecta posición de que se está frente al hallazgo arqueológico más grande de la historia. La cantidad de información que, o sea, fue un antes y un después. La cantidad de información que te entregaba solo la tumba de Tutankamón. Y fíjate tú que Howard Carter, descubriendo una tumba, El arqueólogo. el arqueólogo, se hizo más famoso que Theodore Davis, que había descubierto 30 tumbas antes, porque todas las tumbas que descubrió Theodore Davis, la verdad que no guardaba ninguna los tesoros que guardaba esta tumba de Tutankamón. La momificación duró muy poco tiempo, por lo tanto fue un enterramiento muy rápido el que ocurrió. Y claro, ¿por qué? Porque los sacerdotes en el fondo querían borrar para siempre este recuerdo de esta para ellos nefasta dinastía que había borrado el politeísmo y que había instaurado el monoteísmo o la monolatría. De hecho, es un dato muy importante. Hay muchas listas de faraones que afortunadamente existen, pero la lista de faraones más importante que existe y la mejor preservada está en Abidos. Y fíjate tú que en la lista no aparece Tutankamón. ¿Pero cómo? No aparece. Porque claro, ¿quién hace esta lista? La hacen los sacerdotes, los escribas politeístas. Y en el fondo, claro, tener el recuerdo de aquella nefasta dinastía que en el fondo nos quitó el poder, que trató de instaurar un monoteísmo. Borraron a Tutankamón. Borraron, y en la lista más famosa de faraones de Egipto, que están Abidos, no aparece Tutankamón. Es insólito. Pero por el hallazgo uno entiende que Tutankamón era el faraón más aventajado, ¿no? Mira. ¿O no necesariamente? No. Porque uno, ¿por qué también dice por qué los otros faraones no los enterraron con tantas riquezas? Es verdad que muchas tumbas fueron profanadas en su momento dado. Pero también uno puede llegar a decir que Interesante dato, Tutankamón era una tumba impenetrable. O Claro. sea, hasta 1922 absolutamente nadie durante siglos había llegado a ese punto. Nadie. Entonces uno se pregunta, ¿por qué en el fondo con tanta riqueza
y uno puede sacar ciertas deducciones, decir, por ejemplo, que la casta de sacerdotes que vuelven a tomar el politeísmo no querían ninguna relación con ningún objeto de esta dinastía maldita. Más austeros parecen ser, ¿no? No, olvídenos, austeridad no. Esa no es la palabra. Claro, no es la palabra, sobre todo en los grandes faraones. Los faraones son los vicarios de los dioses en la tierra. Sino que la maldición, cuando uno hace una maldición, es a través de la palabra, pero también los objetos guardan maldiciones. Entonces, tener el recuerdo, según para estos antiguos sacerdotes politeístas, tener el recuerdo de objetos de una dinastía que fue desastrosa para ellos. No. Un amigo nos preguntaba, doctor File, que lo comentábamos fuera de la pausa para que no se nos vaya, algo bien interesante. ¿Qué pasa con todos estos cultos, todas estas creencias, toda esta cosmovisión hoy, en la actualidad? Allá en Egipto, la gente, digamos, es fundamentalmente musulmana, del Islam, monoteísta. Por lo tanto, no creen en el politeísmo, pero sí ven a estas historias como una buena fuente económica de turismo. Pero a ellos, honestamente, las pirámides no les son de gran relevancia. No son de gran relevancia, salvo, claro, en cuanto a lo religioso, cero. No, cero. A nosotros nos interesa. A Occidente le interesa, a otros mundos le interesa, pero al mundo que habita hoy día, el mundo preponderante en Egipto, la ven como una fuente de turismo, porque Egipto es un país turístico, fundamentalmente. Entonces, claro, todos nosotros vamos a ver allá, a explorar, a tratar de entender estos dioses como eran, estas tumbas, pero allá no. Ellos tienen sus oraciones diarias, mirando a la Meca. De repente uno está en el Cairo y en cualquier ciudad y se escuchan las oraciones a la Meca. Se detiene la gente en la calle y ora hacia la Meca, porque son musulmanes, pues. Exacto. Ahora, entonces, el tesoro de Tutankamón y lo que representó Tutankamón fue una gran herejía para un mundo. Una gran herejía para un mundo politeísta, pero que va a ser la base del monoteísmo posterior de Abraham y bueno, hasta el día de hoy, porque el primer experimento en la historia de la humanidad que instauró esta creencia fueron ellos. Aquí comienza de alguna forma el gran misterio profundo que hay detrás de esta dinastía, que tiene que ver con los cráneos ovalados, querido Ignacio. Porque cuando uno ha estudiado los cráneos ovalados, tiene que decir un par de cosas como lo que estamos viendo acá. Este es un busto sobre la flor de loto de Tutankamón, cráneo ovalado natural. Los cráneos ovalados naturales responden siempre a monarquías divinas. Siempre están relacionados con dioses. Los dioses que vienen del cielo y bajan en sus barcos volantes a Egipto, por ejemplo. La masa encefálica de estos cráneos son más o menos de 2.300 centímetros cúbicos, mientras que la masa encefálica de un simple Homo sapiens como uno es de 1.800 y con suerte 1.900 centímetros cúbicos de masa encefálica, y de esa masa encefálica nosotros ocupamos el 18%, o sea, hay actividad pero no pensamos mucho tampoco. Pues bien, estos cráneos ovalados naturales tienen una masa encefálica superior. Mira. ¿Quiénes son? Es la pregunta. ¿Quiénes son los cráneos ovalados? Esa es la pregunta del millón. Porque es verdad que muchos cráneos, por ejemplo, claro, el pueblo, la aristocracia, las noblezas, por ejemplo, de Egipto, veían
a su gran faraón Akenatón, Nefertiti y sus hijos con cráneos ovalados naturales, y ellos artificialmente se lo ovalaban. Eso es así, y hasta el día de hoy algunas regiones de África lo hacen. Pero ¿qué es lo que sucede cuando el cráneo se modifica artificialmente? No le crece la masa encefálica. Claro. Entonces sigue teniendo los 1800 centímetros cúbicos. Pero se deforma la cabeza. Se deforma la cabeza. Entonces aquí está, como estamos viendo en pantalla, el gran misterio de los cráneos ovalados. Porque uno se pregunta, ¿es posible que estos cráneos ovalados hayan sido seres venidos del espacio? ¿Una suerte de gen extraterrestre? ¿Genes extraterrestres? Cuando uno observa, por ejemplo, los pocos registros que se tienen, muy controvertidos, de los supuestos extraterrestres que han pisado la Tierra, en, por ejemplo, visitas que han ocurrido en la década de 1960, y que hay estos registros que uno ve, que son tremendamente polémicos, controvertidos, que unos dicen que son falsos, otros dicen que son verdaderos, pero los extraterrestres que uno ve ahí, uno los ve con los cráneos ovalados. ¿Es posible que esta dinastía de Akenatón haya sido una dinastía proveniente de las estrellas? Mira, para haber instaurado en un gran imperio politeísta un monoteísmo, tuvieron que ser demasiado poderosos, porque instauraron un mensaje para el resto de los tiempos sobre la tierra, el mensaje de creer en un solo Dios. Fueron ellos. Entonces, uno tiene que decir que no es descabellado hacer esta relación entre extraterrestres de carne y hueso con las dinastías y las monarquías de cráneos ovalados en la Tierra. Es tremendamente importante esto. ¿Por qué? Porque son las tradiciones antiguas del Egipto, lo hablan. ¿Qué dice el estudio de la ufología en torno a esto? ¿En qué aspecto? ¿Cómo lo contempla, digamos? ¿Está dentro de las posibilidades? ¿Está dentro de las probabilidades? Mira, es un tema que está abierto. La relación que, al menos en lo personal, me ha tocado observar es el tremendo enigma que hay detrás de los cráneos ovalados. Los cráneos ovalados es a tal grado el misterio que hay detrás, que son excluidos de la teoría de la evolución. Porque encontrar un cráneo ovalado pone en jaque la teoría de la evolución. Entonces los científicos no lo estudian. No estudian a los cráneos ovalados porque les rompe el esquema. Pero nosotros, como somos investigadores de enigmas, tenemos que ampliar los paradigmas. La única posibilidad, desde mi punto de vista, es establecer una relación entre los cráneos ovalados y seres superiores al Homo sapiens. Y que en la Tierra han estado presentes no solamente en Egipto, sino que prácticamente en todo el globo terráqueo. Doctor File, lo interrumpo brevemente para contarle a nuestros amigos y a usted que somos Trending Topic en Chile en este minuto, cuando son las 12 de la noche con 23 minutos, y tenemos una pregunta de nuestros amigos en casa. ¿Qué nos dicen con el hashtag DrFileMB, @mentiraslarred? Fabián Abarca dice, ¿estaríamos hablando de seres híbridos, Dr. File?
Es posible, es posible. Es posible que estos cráneos ovalados hayan tenido un gen humano y un gen exterior. Es posible, pero incierto. No lo podemos afirmar, pero tampoco uno lo tiene que descartar. No lo podemos descartar. Sobre todo también cuando uno descubre cráneos ovalados en distintas partes del mundo. Tenemos un registro de hace muy poco tiempo que ha impactado a la comunidad de arqueología en el mundo, que son unas tablillas, unas cerámicas, unas piedras premayas. ¿Qué son estas? Con cráneos, con seres de cráneos ovalados. Esto fue descubierto por el doctor Pablo Enrique Sánchez en Jalisco, México, y que son piezas arqueológicas de origen náhuatl, olmecas y teotihuacanas, que son premayas. Pero fíjate y obsérvalas bien. Muchos de los seres que aparecen ahí tienen los cráneos ovalados. Es como platillos voladores o algo así, ¿no? Y también, obsérvalos bien. Este descubrimiento, que es de poco tiempo, fue censurado durante mucho tiempo por el gobierno mexicano. No se dejaba mostrar. Hasta que, hace muy poco tiempo, se logran al menos abrir a la comunidad internacional, y lo que observamos en el fondo son seres con cráneos ovalados, pero son premayas. Son de alguna forma los más antiguos que los mayas. Como dije, olmecas. Los olmecas es la cultura madre de México. Están los olmecas, datan de ese tiempo. Y mira lo extraño que son. Se guardan afortunadamente en el pueblo de Ojuelos, y que es uno de los hallazgos del último tiempo que viene a confirmar la existencia de seres con cráneos ovalados en la antigüedad. ¿Quiénes son esos? Observa eso.